A Sergio Checo Pérez no lo rompieron las críticas, no lo rompió la Fórmula 1, no lo rompió la prensa. Cuando llegó a la cima, ya estaba blindado. Y aún así, en una de sus entrevistas más controversiales y honestas que ha podido tener el piloto mexicano, Checo dijo algo incómodo que para muchos o para pocos les llegó a afectar, y es que necesitaba en algún momento de su carrera el apoyo de México. No fue una queja, fue una confesión. Entonces, la de alguien que aprendió muy joven y que en este deporte, si no te sostienes tú, nadie lo va a hacer por ti. Pero su historia no pertenece solo a un país, pertenece a Latinoamérica. Pero para entenderlo, hay que volver al inicio, cuando no había cámaras ni titulares y cuando nadie lo apoyaba. Entonces, Checo después le dieron la razón en este año 2025, cuando ya todas sus críticas que llevó se convirtieron en una realidad de que Sergio Checo Pérez sí estaba enfrentando problemas bastante fuertes en su último equipo como Red Bull, en donde prácticamente lo confesó y no lo confirmó, pero las deducciones son exactas. Sergio Checo Pérez sufrió sabotaje. Y si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a Durán F1 para que te mantengas informado de lo que sucede en el mundo motor. Alemania es el principio de todo para Sergio Checo Pérez. Después de destacar en las competencias de karting en su país, México, y con apenas casi los 15 años, Checo dejó México y se fue a Alemania en búsqueda de ese sueño. No fue un viaje formativo, fue un salto al vacío. Llegó solo, sin familia, sin una red de apoyo real. Durmió en una gasolinera. Después vivía arriba de un restaurante. Ahí dormía, ahí comía y ahí ayudaba en la cocina para poder seguir corriendo. Mientras otros pilotos solo pensaban en manejar, Checo pensaba en sobrevivir. Y como si eso no fuera suficiente, los resultados no llegaban. No ganaba, no destacaba, no llamaba la atención. En Europa hay algo tan simple como esto: el talento sin resultados no es promesa, es descarte. Y Checo estuvo muy cerca de quedarse fuera. Entonces, amigos míos, esta etapa de Alemania para Sergio Checo Pérez fue dura, de aprendizaje, 15 años, maduración rápida, y se ubicó en el espacio-tiempo donde estaba, lo cual le permitió construir ese temple y ese carácter que hace de Checo Pérez un grande de la Fórmula 1 y representación mexicana en ese deporte rey a motor. Entonces, solamente con el apoyo de muchos pocos, su padre, su madre, hasta llegó a dudar y le dijo que se regresara, y él dijo que no, que él quería regresar cuando fuera campeón. Carlos Slim, su patrocinador prácticamente incondicional. Amigos míos, Alemania forjó a Sergio Checo Pérez y le dio ese temple de campeón que tiene ese señor, porque sin serlo, para muchos lo es, porque más adelante revelaremos cómo en Red Bull. Y sí, confirmado, en Red Bull Checo Pérez fue saboteado. El peso de ser latino en la Fórmula 1 es impresionante, porque para Checo, mientras otros de sus compañeros vivían cerca de su casa, con apoyo familiar, idioma y adaptación inmediata, Checo estaba solo, lejos de su cultura, lejos de los suyos, en un sistema que no estaba hecho para él. Ser latino en Europa no era solo una diferencia cultural, era una desventaja estructural. Tenía que rendir más, explicar más, demostrar más y aún así sentir que nunca era suficiente. Hubo días en los que pensó seriamente en tirar la toalla, y sin embargo, Checo consiguió esa maduración absoluta con apenas 15 años, lo cual lo forjó en el gran piloto que es hoy. Porque sí, la representación latina, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto y Sergio Checo Pérez, tienen que soportar el doble de un piloto europeo. Entonces, si nuestras promesas latinoamericanas lograron sobresalir y llamar la atención de equipos scouts de la Fórmula 1 y sobresalir por encima de promesas europeas, entonces quiere decir
que esta representación que tenemos hoy en la Fórmula 1 es buena, con talento, con disciplina y con muchas ganas de dejar a su país bien en alto, como lo ha hecho el piloto Sergio Checo Pérez, el argentino Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto. Para un latino en la Fórmula 1 es difícil porque hasta tiene que aguantar comentarios racistas, como de un señor extinto de la Fórmula 1 como fue Helmut Marko. Así que, pero allí, si agarras todo eso y lo conviertes como un impulso, serás un grande. En medio de ese desgaste, Checo tomó una decisión. Se la dijo a sus padres, pero sobre todo se la dijo a sí mismo. No voy a regresar hasta que sea campeón del mundo. No porque supiera que lo iba a lograr, sino porque no quería rendirse. No era la única opción que le quedaba. Porque desde los karts, Checo entendió algo muy claro. Este deporte pone tu vida en riesgo. Cada vez que te subes a un auto, algo puede salir mal. Y aún con esa conciencia, decidió seguir. Checo hizo un sacrificio total. No tenía un entorno hecho a su medida. Viajaba con su propio asiento de circuito en circuito, porque nadie se lo preparaba. Era una imagen sencilla, pero contundente. Un piloto cargando su propio lugar en un deporte diseñado para otros. No era romanticismo, era la necesidad de salir adelante, de sobresalir, y aún así nunca dejó de empujar. Checo Pérez tenía un blindaje mental, por eso llegó a la Fórmula 1 y el ruido no lo destruyó. Las críticas dolieron, las comparaciones pesaron, pero no lo quebraron, porque el verdadero sufrimiento ya había ocurrido antes. Entre los 14 y los 18 años, Checo no se hizo famoso. Checo se hizo fuerte. La Fórmula 1 fue presión. Lo otro, supervivencia. Checo se gana el respeto de Italia y de Ferrari, porque Ferrari vio su talento y porque su paso por la academia la dejó bien sentada. Años después, cuando Checo le ganó a Ferrari en Italia, algo cambió. Y en un lugar donde el respeto no se regala, los tifosi lo reconocieron, no por simpatía, sino por mérito, por alguien que pasó años intentando demostrar que pertenecía a este deporte. Pero ese momento de ganar ese podio en Monza fue su validación de consagración de un buen piloto. Después tomó una decisión, su paso por McLaren, y después llegó a Force India, que es la hoy en día Aston Martin, porque en el 2018 Force India estaba al borde del colapso. Checo tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles y más controversiales en su carrera. Esto prácticamente no se sabía. Empujó al equipo a la administración. Fue una condición que él tenía por su contrato, por las grandes deudas que tenía el equipo. No fue egoísmo, no fue venganza, fue responsabilidad. Esa decisión salvó empleos, salvó una estructura y permitió que Lawrence Stroll, el empresario canadiense, comprara el equipo, lo que hoy conocemos como Aston Martin. Y sí, esa jugada fue la que hoy permitió que Aston Martin existiera en la Fórmula 1, porque ese es el legado que está o que ya construyó Checo Pérez con el equipo de Aston Martin, y aún así se quedó sin contrato, porque después contrataron a Vettel y por supuesto a su hijo Lance Stroll. Entonces llega Sakir. Checo leyó la carrera de una manera diferente. Sabemos que el circuito de Sakir consume neumático, pero Checo, con cabeza fría, pensó, ganó. Le dijo a su equipo: quítenle el downforce, quítenle carga aerodinámica, y con todo y eso ganó. Checo estuvo también en el psicólogo, lo llamó por unos minutos y después entendió que la mente también se entrena, y los resultados empezaron a llegar. Checo Pérez en su paso por Red Bull fue prácticamente traumatizante, pero lo que no sabía Red Bull era de que Checo Pérez ya estaba blindado y que sabía desde un principio que este proyecto estaba creado para Max Verstappen. Entonces Checo Pérez, con todas esas condiciones, siguió corriendo y trabajando duro por el equipo, desarrollando el vehículo. Si era rápido que Max, era un problema. Si era más lento, es un problema.
Entonces, cuando llegó esa temporada de tú a tú en 4 carreras, 2 ganadas por Checo y después 2 ganadas por Max Verstappen, entonces llegó lo impensable. La prensa decía que Checo dudaban de su experiencia como piloto, de su talento, y otros decían sabotaje al piloto mexicano. Y Checo Pérez comprobó de que el desarrollo de su vehículo ya no era el mismo. Entonces, ¿cómo se puede titular eso? Algo tan simple como eso: sabotaje al piloto mexicano. Quedó comprobado. Entonces vino la gran despedida, pero en vez de este señor Christian Horner hacerle daño a Checo Pérez por quedarse sin asiento en este 2025, entonces vino algo impensable. Checo se revalorizó y le dieron la razón de que el proyecto solo está centrado en Max Verstappen, y todo el arsenal de pilotos que tiene Red Bull, ninguno pudo dar lo que dio el piloto mexicano. Entonces, señores, Checo Pérez, le dimos ahora la razón. Sergio Checo Pérez soportó a una prensa europea adscrita a la Fórmula 1 bastante fuerte, pero lo que más dolió al piloto mexicano fueron críticas de México y también de Latinoamérica, dudando de su capacidad. Checo lo dice en su entrevista que él es un patriota, y al ver que varios de sus compañeros, sus compatriotas y también latinoamericanos fue criticado o dudaron de él, le dolió. Pero con todo y eso, ya de esa época de resiliencia de Alemania, lo supo convertir en ese combustible necesario para salir adelante y callarle la boca a muchos, tanto como en la prensa europea y también la prensa latinoamericana, y a sus críticas. Entonces Checo vuelve más fuerte, con un proyecto, con una ambición enorme, que se llama Cadillac F1 Team. Entonces, amigos míos, tal vez Checo tenía razón. Por lo que ha construido, va más allá que una frontera. Checo es apoyado en Latinoamérica entera ahora, porque el año pasado, 2025, se cumplieron todas las condiciones por las cuales Checo se fue de ese equipo, porque su historia es la historia de muchos, de los que se fueron lejos, de los que estuvieron solos, de los que no tuvieron ventajas. Apoyar no basta con solo aplaudir. Apoyar también es entender el camino, que cuando nadie te conoce, que cuando nadie da por ti, pero muy pocas personas ven en ti algo que tú no ves, entonces es allí que hay que seguir adelante hasta construir tu propia marca. Entonces, así fue lo que hizo Checo y lo que hizo Franco Colapinto y el piloto brasileño Gabriel Bortoleto. Si has llegado hasta aquí, te invito a que te suscribas a Durán F1 para hacer críticas constructivas a nuestros pilotos y a nuestra representación latinoamericana en la Fórmula 1, sin destruir a nuestros pilotos, que sí, no lo dude, tiene talento.